Es la noticia del día, de la semana y quizás del mes. Como seguramente ya todos sabéis, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha muerto en un accidente de helicóptero en el que también ha perdido la vida el ministro de Exteriores. Esto es lo que se sabe hasta ahora, que como veis no es gran cosa, pero como siempre ocurre en estos casos, automáticamente han comenzado las especulaciones. ¿Ha sido un accidente fortuito o ha sido algo orquestado y planificado? ¿Ha sido acaso este accidente una obra de los servicios de inteligencia de Israel? ¿Estará el Mossad detrás de toda esta historia? Como vamos a ver, motivos para pensarlo no faltan. Por eso en este vídeo vamos a repasar todas las claves. Pero antes tenemos que saber exactamente de quién estamos hablando. Amigos, Ebrahim Raisi llevaba siendo presidente de Irán desde el año 2021. Era lo que podríamos decir un tipo del ala dura del régimen. Incluso era uno de los favoritos para suceder al propio Ayatollah Ali Khamenei y convertirse de esta forma en el nuevo líder supremo de la revolución. Durante su mandato, Raisi aplastó con fuerza las protestas que se desataron en el país, restableció durísimas normas sociales que ya parecían superadas e incluso reintrodujo las calles a la policía de la moralidad, que como seguramente sepáis es ese órgano que se dedica básicamente a hostigar a las mujeres. También, y no menos importante, estrechó los lazos del país con Rusia y con China. Y sobre todo, y por encima de todo, fue clave la estrategia del gran líder y de la Guardia Revolucionaria de intensificar la guerra en la sombra que Irán e Israel mantienen desde hace ya años. De esta forma, el apoyo a Hamas con armas, dinero y entrenamiento finalmente desembocó en los terribles atentados del 7 de octubre. Esto es tan solo un ejemplo de esta línea dura. Vamos, que Raisi era lo que a ojos de Occidente se podría considerar como un tipo malo. Un tipo malo que además trabajaba codo con otros tipos malos. De hecho, Raisi estaba en el radar de los tribunales internacionales de derechos humanos, porque en 1988 lideró una comisión que condenó a muerte a miles y miles de presos políticos. Ya os he dicho que no hablamos precisamente de un angelito. Si quieres pensar en su legado, dejó la economía del país en ruinas y se ha vuelto más represiva. Irán nunca fue democrático o libre, pero desde 2021 la represión política ha aumentado. No se tolera ninguna voz de disidencia. Por supuesto, como os podéis imaginar, tampoco es que fuese un tipo que cayese particularmente bien en Israel. Pero, ahora bien, la pregunta es, ¿caía tan mal como para que el gobierno israelí estuviera dispuesto a participar en una operación que podría terminar provocando toda una guerra en Oriente Medio? ¿Es esta una nueva advertencia a la cúpula iraní y a los altos mandos de la Guardia Revolucionaria? Pues, queridos amigos, la cuestión que ha disparado las dudas es que hay muchos precedentes. Israel y particularmente el Mossad llevan años actuando contra Irán para descabezar el programa nuclear o los tentáculos internacionales de la Guardia Revolucionaria. El último caso fue el ataque en abril al consulado iraní en Siria, un ataque que acabó con la vida de 13 personas, incluyendo a uno de los generales más importantes de la Guardia Revolucionaria, y enlazó con Hezbollah, que es el brazo armado más importante de Irán fuera del país. De hecho, seguramente recordéis este ataque porque fue lo que hizo que luego Irán contraatacara lanzando un montón de misiles balísticos sobre Israel. Claro que esto es solo un ejemplo, hay muchos más precedentes. En los últimos años, sin ir más lejos, varios científicos del programa nuclear perdieron la vida por culpa de bombas accionadas por control remoto o tiroteos de los que nadie tiene la menor duda Israel estaba detrás. Algunos de estos científicos eran tan importantes como este tipo que veis en pantalla, que era considerado ni más ni menos que el padre del programa de las armas nucleares de Irán. Pero ojo, porque no solo hablamos de científicos, también de importantes militares como el coronel Hassan Sayyad Oddadei. Y luego también tenemos muchos ejemplos de ciberataques y operaciones con drones contra gasoductos, complejos militares o instalaciones del programa nuclear. Amigos, aunque pueda parecernos sorprendente, lo cierto es que el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, es particularmente fuerte en Irán. Y por eso, justo en un momento en el que la tensión entre Israel e Irán está al rojo vivo, muchos analistas piensan que el accidente de helicóptero en el que ha muerto el presidente puede haber sido un nuevo aviso de Israel. Claro que también hay otra teoría totalmente distinta que está circulando entre los analistas de todo el mundo, y es que el golpe podría haber tenido su origen en el propio Irán. Y es que, veréis, como antes hemos dicho, el presidente Ebrahim Raisi se había convertido en uno de los grandes favoritos para suceder al Ayatollah Khamenei, que con 85 años está, digamos, un poquito delicado de salud. Aquí tenemos que tener en cuenta que en Irán el presidente no es el cargo ni mucho menos más importante. Quien tiene la máxima autoridad es sobre todo la oficina del líder supremo. En otras
palabras, que Raisi estaba a punto de ascender de verdad a lo más alto del escalafón de poder. Y aquí viene lo más interesante de todo. ¿Sabéis quién es el otro favorito cuya candidatura ahora se ha hecho mucho más fuerte y ya tiene la nominación prácticamente en la mano? Pues un clérigo llamado Mojtaba, que es ni más ni menos que el propio hijo del Ayatollah Khamenei. Mojtaba actualmente codirige la oficina de su padre, que como os digo es el órgano más importante del país. Sin ir más lejos, de él depende la Guardia Revolucionaria y los servicios de inteligencia. ¿Veis por dónde pueden ir los tiros? La historia podría ser tal que así. El líder está mayor, su hijo, que dirige su oficina, ambiciona el puesto, y entonces se quita de medio al hombre de confianza de su padre que podía echarle del camino. Esta es básicamente la otra gran teoría que se está barajando. Como veis, cualquiera de las dos hipótesis daría para una superproducción de Hollywood. Claro que también puede ser que no haya sido más que un accidente completamente fortuito. Sea como sea, hay dos cosas que parecen bastante claras. Primero, la sociedad iraní, sobre todo los más jóvenes y las mujeres, no van a echar a Raisi de menos. Y segundo, probablemente la muerte del presidente no conlleve grandes cambios en la situación política de Irán. Al fin y al cabo, como ya os he dicho, en Irán el presidente no pinta tanto. Está subordinado al líder supremo y en cierto modo también a la Guardia Revolucionaria y a los propios servicios de inteligencia. Y como esos tipos siguen en sus puestos, difícilmente cambiará algo. En cualquier caso, lo que ahora dicen las normas es que el vicepresidente tiene que convocar una elección en un plazo máximo de 50 días. Unas elecciones que, como veis, llegan en un momento terrible para el país. La economía está destrozada por las sanciones, la mala gestión y también la corrupción. La moneda iraní, sin ir más lejos, está en mínimos históricos y la inflación real seguramente esté muy por encima del 30%. Y socialmente la situación es tensa, con un nivel de represión que no se veía desde hace muchísimos años. Un desastre. Aquí en Not News y también en VisualPolitik estaremos muy atentos a todo lo que ocurra. Pero ahora hemos llegado al momento en el que nos cuentes tu opinión. Esperamos tus impresiones en los comentarios. No olvides echarnos una mano dándole a like y suscríbete a Not News si es que aún no lo has hecho. Seguiremos viéndonos con una próxima entrega. Un saludo y hasta pronto.